Bueno, pues de nuevo muchísimas gracias por conectarse a las personas que están aquí conectadas y a quienes nos estarán viendo en diferido o en asincrónico. Pues también muchísimas gracias por conectarse en este primer evento, primera sesión de presentación de la novela Novilunio 1929, una obra escrita aquí por Armando Escobar, un pues, muy buen amigo ya de hace un tiempo, cercano, nos ha apoyado antes con algunos otros de nuestros proyectos en El Chorro y hoy viene siendo el protagonista de este trabajo, que es Novilunio, una obra muy interesante, muy bonita, enmarcada en el Manizales de 1929, con una historia que no les voy a dar detalles porque el punto de estos eventos es que vayan conociendo un poquito más de la historia precisamente, pero que está contada en una clave noir o en una clave negra. Es decir, se utiliza el género de la literatura negra de los 20 o muy famosa en los 20 hasta más o menos los 50, 60, pero que hoy en día definitivamente es uno de los géneros principales del planeta y favoritos yo creo que de consumo. Entonces la hace una novela muy interesante porque además es una novela histórica, pero adaptada, ¿no? No es la historia así como tal, fiel, fidedigna, sino, llamémosla así, versión libre del autor, que creo que podremos hablar de eso muchísimo más en estos eventos. Entonces hay un personaje real ahí, un personaje que se llama Belisario, que es un artista enfocado en escultura, escultura en piedra, en cementerios, en otras grandes obras, pues digámoslo así, gubernamentales de Colombia. De hecho, si se van al Cementerio Central de Bogotá, encontrarán sus obras. Y pues bueno, Armando retoma a este personaje y cuenta una historia y hace su novela alrededor de esta, de esta historia, ¿no? Armando es comunicador y pues adelante Armando, preséntate, cuéntanos sobre tu trabajo y sobre el trabajo que hiciste con esta novela. Adelante. Bueno, muchas gracias, Daniel. Claro que sí, un saludo especial eh, a quienes nos ven en este momento y bueno, sobre todo a quienes, como tú dices, de forma sincrónica verán en diferido este diálogo, esta conversación sobre Novilunio 1929. Bueno, no, soy comunicador social, periodista, interesado pues en los géneros noir, en la novela negra. Desde muy joven me interesé por estas historias extrañas, oscuras, que denotan misterio, que denotan esos espacios ocultos, la sombra del hombre. Entonces, por eso me adentré y quise pues explorar literariamente este género, y lo hice a través de esta historia que se titula Novilunio 1929, una bella historia que me encontré o que me encontró para poder salir a la luz. Así es, Daniel. Armando, muchas gracias. Pues bueno, la actividad que vamos a desarrollar hoy es un taller de literatura. Vamos a hablar de literatura y vamos a invitarles a que construyan ustedes también sus historias, si se animan pues a trabajarlas. Entonces voy a comenzar compartiendo pantalla. Aquí tenemos esta presentación. Yo les voy a hablar un poquito del género noir precisamente, de lo que significa la literatura negra, la literatura noir, el cine, luego que llega el cine y demás.
Les voy a hablar un poquito de este género desde la literatura y de ahí vamos a pasar a que Armando nos cuente cómo adaptó estos elementos que vamos a comentar en su obra. Entonces, bueno, primero, ¿qué es la literatura negra? Este género surge más o menos en los 20, específicamente en Estados Unidos, pero con muchísimas, muchísimas referencias europeas, especialmente de Alemania, de hecho. Algunas cosillas por ahí también de Francia, pero con muchos guiños a Alemania y que para comentarles por ahí elementos interesantes que vamos a ver, muy fortalecido el género hacia los 40, 50 con la migración de alemanes a Estados Unidos. Entonces, básicamente es un género de detectives, ¿no? Pero el detective clásico, el detective original, por decirlo así, nace por allá en Sherlock Holmes, en unos contextos un poco más victorianos, un poco oscurantismos u oscuros también, pero que de todas maneras tienen como ese ánimo de el detective salvador un poco. Sin embargo, me atrevo a decir que Sherlock Holmes tenía su lado oscuro bien marcado. Entonces, para los 20, pues retoman esos elementos que no eran tan reconocidos. Y entonces, se vuelve más fuerte la vista hacia el personaje oscuro, precisamente. Em, y entonces los temas de la violencia, los temas de un personaje dudoso, de un personaje moralmente dudoso, son muy fuertes, son muy presentes en este tipo de obras, donde entonces el héroe ya no es tan héroe. El héroe tiene sus elementos, em, pues, ambiguos. Y entonces ahí aparece este concepto del antihéroe. El antihéroe pues ya no solamente es el personaje con un nivel de moralidad alta que lucha contra el mal, sino que es un personaje que al meterse en estos espacios oscuros de criminales y demás, se vuelve pues también un personaje cínico porque tiene que meterse en ese espacio, ¿no? Entonces es este detective que para poder encontrar a los criminales casi que tiene que pensar como un criminal y eso lo permea como personaje. Ahí vemos estos cuatro elementos principales, pues la trama criminal básicamente, ahí como dice como el espejo de la sociedad, el antihéroe que es este personaje del que tanto he hablado, la femme fatale, que es un elemento que retoman entonces estas obras, hablando de esa mujer empoderada, pero también peligrosa, que también pues puede destruir, ¿no? No es simplemente una mujer, como quien dice, que está ahí de adorno, ¿no? Es una mujer con unos elementos fuertes dentro de la historia. Y eso hace que tenga también unos elementos interesantes desde la posición de femenina y femenina empoderada, ¿no? Y finalmente, pues un final fatídico, entonces ya no es un salvador necesariamente, ¿no? La justicia llega con un precio, es lo que podemos decir precisamente. Em, el cine negro llega después con la adaptación de algunas obras, específicamente de Raymond Chandler, es un nombre muy importante para la literatura negra. Raymond Chandler es básicamente quien es más adaptado al cine en los 40, 50 y es bien interesante porque es quizás uno de los referentes más importantes, ¿no? Su personaje se llama Philip Marlowe, es un detective privado en Los Ángeles, entonces fíjense ese elemento, ya no es un policía, es un detective privado, lo cual lo aleja totalmente de los marcos de la ley, por decirlo así. Em, entonces tiene como su código de honor, pero con un cinismo muy interesante que le permite al personaje, al no ser policía, meterse en estos espacios y un poco también salirse con la suya cuando hace
cuando toma justicia por mano propia, por decirlo así. Y para Chandler es muy importante hablar de la ciudad oscura, de la ciudad podrida, que él narra bastante bien. Sus narraciones son muy descriptivas, muy propias de la época, y eso hace pues que pues él sea bien relevante, ¿no? Este tema de la forma en que describe la ciudad. Por ahí tengo algunos referentes que les recomiendo mucho leer. Mi favorito personal definitivamente El sueño eterno, una de mis obras favoritas totalmente. Y actuada en el cine por Humphrey Bogart, así que pues tremendo actor, no se lo puede uno perder, ¿no? Y luego tenemos ahí Adiós Muñeca, El largo adiós, donde actúan Philip Marlowe, lo representan Robert Mitchum y Elliot Gould. Entonces, bueno, grandes recomendaciones. Aquí un poquito de historia entonces de ese cine negro, ¿no? Más o menos para los 20, 30 sí hay algunas representaciones, sí se adopta un poco este tipo de obras, pero ahí se llamaban los hard-boiled, no se hablaba de literatura o cine negro o de cine noir. em, y llega gracias al cine sonoro, básicamente. En el cine pues silente, en el cine mudo, ya había algunos elementos, ya había algunas películas de este género, pero con los diálogos pues se vuelve mucho más interesante. Para los 40 pues es definitivamente el auge, como les dije, estos referentes especialmente desde Raymond Chandler. Se empieza a utilizar la voz en off, es decir, ese narrador que nos cuenta lo que va pasando, que es muy importante porque le da unos guiños para poder seguir la historia y uno mismo como audiencia empezar a pensar cuál puede ser el criminal y todo esto, ¿no? Que es algo clásico en este género. Luego se empieza a generar mucho más en Europa, el neo-noir europeo, le decían, con Godard, que definitivamente es otro de los referentes muy importantes, que le da un giro muy diferente, le da un giro interesante, muy europeo, ¿no? En ciudades europeas clásicas, en esas calles pequeñas, pues francesas y demás. Y finalmente, pues para decir, hoy en día para mí es casi que el ADN visual y narrativo pues de las obras que vemos. Todas las plataformas están llenas de este tipo de series, ¿no? Bueno, y lo que les mencionaba de un elemento muy interesante que me parece relevante mencionar es el expresionismo alemán. Yo soy fanático totalmente del expresionismo alemán y no podía dejarlo de nombrar porque es que toda esta ciudad oscura viene realmente de ahí. El cine expresionista alemán nace en los 20. Nace un poco en el trauma de la Primera Guerra. Hay que recordar pues que Alemania o el Primer Reich queda totalmente devastado en este momento, completamente em, pues roto en términos territoriales, y eso genera pues muchísimos problemas sociales. ¿Qué hace el cine? El cine se apropia esos elementos y empieza a representarlo desde los barrios obreros principalmente, y cómo los barrios obreros pues estaban permeados por pobreza y por muchas dificultades económicas. Fritz Lang, uno de los más importantes en este sentido, con la actriz Thea von Harbu, hacen Metrópolis. Metrópolis es una gran obra del cine. Hay que verla si uno es fanático del cine, definitivamente. Y algo que es muy interesante ahí es el manejo del claroscuro como retoma del barroco. Luego, unos ángulos de cámara muy raros. A veces la cámara incluso está torcida así. Y todo esto con objetos narrativos, lo cual es bien interesante. La ciudad es un laberinto, en este caso específico es un laberinto por debajo de la tierra, donde hay unos obreros futuristas atrapados ahí que no pueden salir de esta especie de laberinto. Y finalmente el antihéroe no tiene solución. El antihéroe definitivamente no puede salvarse a sí mismo ni salvar a los demás. Esto llega a Estados Unidos específicamente con esta obra, Hangmen Also Die, del 43. Esta es del escritor de teatro Bertolt Brecht, de mis favoritos definitivamente. De hecho, a quien yo analizo en mi tesis de licenciatura, de pregrado.
Y este personaje tiene una propuesta del teatro épico donde básicamente quiere hacer que la audiencia piense, reflexione sobre un tema específico, casi siempre político. Brecht tiene que huir a Estados Unidos por la Segunda Guerra, pues por Hitler. El personaje pues es hipercomunista, entonces termina huyendo por todo el tema de la persecución de los nazis. Y pues el señor no hablaba ruso, entonces pues le tocó huir a Estados Unidos y para su desfortunio personal trabajar para Hollywood, lo cual pues es una anécdota bien curiosa, ¿no? Y siendo muy amigo de Fritz Lang, pues se ponen a trabajar juntos en esta película. Es una película donde un em, detective básicamente persigue a un personaje, a un nazi, y logran entre la comunidad atraparlo y básicamente pues asesinarlo. Y ahí utilizan elementos como el historicismo, y por eso lo traigo a colación, porque ponen la historia real, fuera de su tiempo y hacen que el espectador piense sobre esa historia real desde otros ojos, para que pueda básicamente discutir y reflexionar sobre ella. Entonces ya no se ve la historia como un lienzo único y totalmente directo, sino como un lienzo que uno puede interpretar y volver a contar. Esto hace entonces que se retomen estos elementos mucho más críticos frente a la historia, ¿no? Y eso me parece muy interesante a tener en cuenta específicamente en el trabajo pues, que nos presenta Armando, y que ya veremos de una forma pues, mucho más concreta. Él justamente nos contará cómo utilizó estos elementos. Estos elementos pues básicamente se ve el crimen como un diagnóstico social. La ciudad vuelve a ser un personaje, pero ahora es una ciudad real, es una ciudad que conocemos, es una ciudad que hemos vivido, entonces podemos pensar sobre la ciudad. La ambigüedad sobre la moralidad del pasado nos hace pensar en las categorías del bien y el mal anteriores y presentes y discutir sobre ellas. Y finalmente, pues un personaje que podemos repensar, ¿no? Un personaje histórico que podemos repensar desde otro punto de vista. Entonces, bueno, pero casos que podemos mencionar, el doctor Mata también en Colombia, para tener algunas referentes que hace algo similar. El doctor Mata existe en la vida real, pero era realmente el personaje tiene ahí como algunas diferenciaciones porque no se sabe si es un abogado o un notario o los dos. Entonces, pues digamos que Caracol se da la licencia de contarlo como ellos quisieron. Los asesinatos que cuenta Caracol no son exactamente como ocurrieron en la vida real. De hecho, casi todos digamos, enterraron a las personas que asesinaron arriba en Usme. Y en la historia de Caracol, pues tiene algunos cambios, ¿no? Pues bueno, entonces ya dado este contexto, espero no haberme alargado mucho, y si me alargué me disculpo, pero me gusta mucho el género. Pues vamos a hablar de Novilunio, así que adelante Armando, cuéntanos ahora tú cómo hiciste para adaptar esta novela esta historia, perdón, a tu novela. Gracias, Daniel. No, pues haces un marco eh, teórico muy interesante, muy bonito aprender todo ese conocimiento que tienes sobre este tipo de literatura. Y bueno, antes de iniciar también quería pues darle las gracias al Chorro y contar que pues gracias al Chorro y gracias a tu apoyo, Daniel, hemos logrado sacar adelante este proyecto para publicarlo ya en pocos días. Bueno, cosa que es sorpresa, ¿no? Para muchos. Lo hemos venido trabajando hace varias semanas, ya casi varios meses de que tomamos la decisión y pues bueno, vamos a salir adelante. Sí, Novilunio, 1929, Crimen, Dualidad y Destino en la novela negra colombiana.
En Colombia, pues sí se ha hecho una aproximación muy importante sobre el tema. Y yo quise, a través de esta historia que descubrí, poder generar estos aspectos bajo la mirada dramática de la novela negra. Entonces me encontré en los anales de la historia colombiana a este personaje que se llamó Belisario Rodríguez, un hombre bastante polémico debido a que el hombre tenía pues como dos mundos, ¿no? Era un hombre dual, era un hombre que se debatía entre la luz y la sombra. Era, como decía Federico Nietzsche, ángel y a la vez demonio. Entonces, basado en este personaje y en su trayectoria, logré concretar como una historia con estructura dramática clásica, y con una narrativa en un tiempo muy interesante porque no se narra la novela en tiempo pasado, sino en tiempo presente. Entonces, buscar cómo este personaje, que hoy en día es poco recordado, quizás hay algunas referencias ligeras sobre su historia y sobre su obra, como tú dices, en el cementerio central, también en la estación de La Sabana, hizo un trabajo como estucador muy importante. Y bueno, en muchas estaciones de tren dejó su imprenta. En este caso, Belisario lo que hace es que, bueno, finalmente es un ser trágico por destino y por conciencia, y esa es su dualidad. Entonces, la vida lo lleva ya a esta ciudad en 1927, donde encuentra, o donde se le contrata para restaurar el palacio de gobierno porque fue devastado por un incendio. Él allí conoce a una mujer, y esta mujer es la que lo conduce también por ese túnel negro en el cual él se profundiza y termina en el fondo, utilizando pues la tragedia como recurso dramático. Entonces, para construir el perfil de Belisario, se trabajó, según la teoría de Carl Gustav Jung, el arquetipo de Merlín. El arquetipo de Merlín es muy interesante porque Merlín, a quien recordamos como ese ser que acompañaba al rey Arturo, nació del vientre de una virgen, pero una virgen que fue embarazada o fue preñada por un demonio. Entonces en Merlín estaba ese claroscuro, esa sombra y también esa luz. Entonces, a partir de allí, el personaje inicia entre ascenso y caída. Él es un hombre que por los viajes que logró hacer antes de llegar allí a esta ciudad, que también la enmarcamos como un personaje, porque la ciudad de Manizales en la década de los 20 fue una ciudad que, bueno, no sé si llamarle ciudad, sino más bien como en un territorio aldeano, ¿sí? En donde también se dio esa podredumbre de la cual habla la novela negra, en donde se enmarcan sus historias. Entonces, a partir de allí ficcionamos también a la ciudad como un personaje, algunas de sus calles, pero sobre todo un escenario fantástico que se llama el Viejo Cafetín,
Allí en este viejo cafetín es donde se reúnen los personajes de la ciudad más oscuros, donde se reúnen criminales, prostitutas, fugitivos de la justicia, pero también se reúnen poetas, artistas, se reúnen músicos. Entonces, allí en este espacio antropológico se dan como esas realidades y allí pues el oráculo que se enmarca pues como en la personalidad de uno de los personajes también que acompaña la historia, va iluminando el camino hacia el sendero oscuro de nuestro personaje principal que es Belisario. Entonces, este se convierte también como un espacio de revelación, pero también allí está el fondo más profundo que pisa Belisario y ese su profundo gusto por, eh, por el alcohol, por la nostalgia, por la melancolía, y esta cadena de sentimientos es también la que lo conduce a él a su último momento trágico, ¿cierto? El cual pues tampoco voy a develar en este momento para que ustedes lo puedan encontrar en la lectura al final de la novela. El tango como lenguaje emocional colectivo es fantástico porque el tango permite, muestra como a estos personajes eh, catastróficos, estos personajes que han perdido la esperanza, que han perdido la fe, que están sumidos como en esos sentimientos eh, menos positivos para la construcción del hombre. El tango contiene esos contrastes entre el blanco y el negro, esas miradas fatalistas y por supuesto la ambigüedad moral, porque el tango en su estructura dramática también le canta al mal. Entonces, funcionó y pues teniendo en cuenta que también Manizales en su momento, incluso hoy es una de las ciudades del mundo donde más se escucha este género eh, musical. Entonces, a partir del tango vinieron pues muchas historias y pues también teniendo en cuenta que como ese legado y esa historia de mi mamá que también nació en esta ciudad por esos años, me dejó impreso desde la infancia, desde la niñez, y en el prólogo o pues en el inicio de la novela cuento un poco sobre eso, un poco sobre cómo este cementerio central también fue el parque de juegos de mi infancia, debido a que pues yo crecí en el barrio Santa Fe y casualmente las obras más importantes escultóricas que dejó Belisario están allí en este cementerio. Yo quizás de niño las recorrí, las observé, las conozco. Ángeles, gárgolas, santos, vírgenes y todo tipo de mausoleos y de estructuras funerarias que son también el sentimiento que enmarcó el hecho de que este hombre tuviera la fortaleza y saliera de su mano la posibilidad de asesinar a una mujer. Entonces podemos continuar. Allí está enmarcado pues todo todas las pistas y las líneas dramáticas que tú, Daniel, has eh, contado y en ello fui bastante riguroso en el momento de contar la historia, que se dieran efectivamente todos estos procesos. Entonces contamos con cuatro personajes. Miranda, que es aquel ser, que en este caso sí es un policía, pero es un policía perseguidor, ¿sí? Actúa como antagonista moral de la historia.
persigue a Belisario para desenmascararlo, pero también en su moral, en su antimoral, se, se desenmascara a sí mismo al pretender hacerlo con el otro personaje. María, que en este caso es una figura de pureza y también pues se convierte en víctima trágica de esta confrontación entre estos dos personajes, Belisario y Miranda, que termina pues en este hecho trágico y es la muerte de una, de una mujer muy joven de 20 años, a la cual lloró pues realmente toda esta ciudad y que toda la ciudad la conocía y la apreciaba por su belleza, no solo por su belleza, sino también por su carisma y por sus dotes espirituales. Aparece también otro personaje que es femenino, se llama Emilia, que también entra en la encrucijada dramática y es una mujer que su estructura es inocencia, pero también a pesar de que cae, en el abismo oscuro, logra atrapar algún hilo que le permite salvarse. Entonces en ella está la redención. Y Mirella, que es la famosa rubia Mirella que atiende el viejo cafetín y que es la dueña de este viejo cafetín, es la figura oracular y ambigua que vemos, por ejemplo, en las tragedias griegas de Sófocles, de Esquilo, de Homero, por ejemplo, en podría ser, y también en Shakespeare, por ejemplo, en El Rey Lear, y que vemos en Antígona, y que vemos, bueno, en cientos de tragedias, porque es que es allí esta figura del oráculo la que le da, digamos, la que orienta el camino del héroe o del antihéroe. En este caso, nuestro personaje principal, que es Belisario, eh, deambula entre esas dos instancias dramáticas, entre el héroe y entre y el antihéroe, porque cuando es el momento apolíneo, es el momento de la luz, él es héroe, pero cuando es el momento de la noche, el momento dionisiaco, el momento de la ebriedad y de la tragedia, él es antihéroe también. Entonces, esto le da un tono muy interesante. Hay un desenlace en la cual el destino actúa como un elemento inevitable. El destino es trágico por conciencia en el personaje principal, porque él toma la decisión de asesinar, pero también es trágico por destino, porque la vida y todos los hechos que se dieron antes de este último momento lo condujeron al lugar donde llegó. Entonces también esto como elemento dramático es supremamente importante en la construcción de estas personalidades complejas, oscuras. Hablaba un poco de Jung cuando habla de la sombra y esta sombra es utilizada en los géneros dramáticos, sobre todo, pues obviamente en la literatura y en el cine, pero también en la poesía y lo vemos, por ejemplo, en las obras de los poetas malditos como Raúl Gómez Hatín, que habla sobre sí mismo, de esa sombra que lo oscurece y que lo lleva paso a paso y de forma noble hacia la muerte. Entonces, entonces es ello. Cuando
hablamos de la ciudad como espejo del alma y esto es algo muy bonito porque cuando conocemos a una persona y escuchamos su voz y sabemos de dónde pertenece a través de su voz, ya comprendemos algo sobre él, ya sabemos y conocemos su cultura, conocemos, eh, digamos, sus gustos, eh, conocemos orientaciones, eh, por ejemplo, musicales, gastronómicas, y eso es lo que también devela el tiempo en el cual Belisario, que es nuestro personaje principal, eh, habita determinadas ciudades y estas ciudades le van construyendo la personalidad. Él está en la ciudad de Nueva York, también conoce la ciudad, algunas otras ciudades de los Estados Unidos, donde afina, digamos, su pincel y donde afina su obra como escultor y por eso al llegar a Colombia nuevamente, y esto es real, esto ocurrió, es distinguido y reconocido como uno de los más grandes de la época. Hoy en día se estudia quizás sin mencionar el hecho trágico como uno de los personajes que le aportó a la modernidad en el arte en Colombia. Entonces, esta ciudad también es parte de lo que él termina siendo al final, Manizales como ciudad podrida, como dentro de esa estética de la sordidez, termina en aquellas calles, en estos barrios bajos, en estos barrios perimetrales, donde se delinque, donde se esconde el asesino, donde habita la mujer que busca a través de, de su sexo eh, alimentar sus vicios, etcétera. Entonces, la dualidad de este personaje que va de lo trágico a, a lo fatal, entonces también se hace fundamental porque la ciudad y la noche es también quien construye su mundo final. Entonces, yo creo que con estos elementos podemos ya ir cerrando para que en pues, próximas oportunidades quienes ahora deseen hacer ejercicios en el sentido de construir una historia, lo puedan lograr a través de la utilización de este tipo de herramientas que nos brinda la literatura negra. Isabela está levantando la mano, Daniel. Em, bueno, Armando, muchas gracias. Antes de darte la palabra, Isabela, pues primero muchas gracias por darnos todo el contexto de Novilunio en el marco de del género mismo literario que lo enmarca. Les invitamos ahora a ustedes a contarnos una historia, a buscar un personaje histórico y contarlo en clave negra. Les invitamos a que nos envíen una idea sencilla, puede ser corta, puede ser algo no muy largo, para que veamos también otras opciones de construcción narrativa de personajes o de historias históricas, perdón esa redundancia, en la clave del género negro. Piensen en el crimen o secreto que hay que guardar, que hay que contar. Piensen en quién puede ser la femme fatal que ayude a la narración y en un final trágico. Curiosamente elegida la fecha totalmente a propósito, pues 9 de abril, para que pensemos en historias relevantes de nuestra historia colombiana. Pues bueno, el Bogotazo lo tomamos como un momento para contar esta historia, muy ad hoc al momento en el que está contado Novilunio y pues para desatar posibles ideas
de personajes pues, que son relevantes en nuestra historia, ¿no? Pues bueno, muchísimas gracias y quienes quieran enviar su historia, pues aquí las estaremos recibiendo, publicando y a ver si de pronto por ahí algunas de ellas las puede leer Armando o bueno, podamos continuar la discusión. Esperamos que podamos recibir de su parte esta información. Muchas gracias. Isabela, adelante. Gracias, gracias a los dos por este espacio. Yo venía en una clase, yo me sentía en una clase mientras manejaba, pero ya para cerrar quisiera devolverme al inicio que Armando decía que esta historia lo encontró a él y eso me quedó sonando todo el camino. Y quisiera como que de pronto nos contara un poquito más sobre eso, porque esta historia lo encontró a él y seguramente durante el proceso creativo eh, pues uno se rinde y se desmotiva y seguramente como que la historia parece morir, pero siento que es esta fijación del escritor por hacer que la idea salga adelante, pues la que nos tiene hoy aquí con el resultado final. Entonces quisiera saber eso, cómo esta historia te encontró y, y qué tan difícil fue llegar hasta acá, hasta el resultado final. Bueno, no, es una pregunta muy importante, muy interesante porque así es. Yo estudié comunicación social y periodismo y desde la carrera misma inicié este trámite de la escritura y bueno, incluso antes de estudiar en comunicación también escribí algunos textos poéticos y siempre me gustó y siempre quise escribir una historia, pero no la encontraba y yo creo que es uno de los hechos más complejos para un escritor es ese, encontrar la historia que se ajuste a su estética, que se ajuste a su mundo, a su espíritu, a su sensibilidad para poderla desarrollar. Entonces, durante mucho tiempo, incluso años, quizás más de 20, estuve esperando esa historia hasta que un día apareció un profesor que, que tuve de filosofía, me envió un reportaje que le escribió a al decano de una facultad de Derecho, y este decano contaba sobre temas de derecho positivo y en ellos, pues, brindaba como ejemplo el caso del asesinato que cometió el artista bogotano Belisario Rodríguez a la señorita María Londoño en la ciudad de Manizales en el año de 1929. Y allí fue donde se me despertó, o donde sonó el timbre y sonó la alarma, porque en la ciudad de Manizales nació mi madre justamente muy cerca de esos años, de, de 1929, y ello me evocó a aquella época porque mi madre, cuando yo era niño, me contaba historias de Manizales, de personajes de Manizales, y con toda seguridad, el, eh, por esos días que nació mi mamá, mi abuela, tuvo que haber conocido esta historia porque fue un caso que sonó y redundó sobre toda la gente que vivía allí, y toda la gente que vivía allí en Manizales se horrorizó por lo sucedido. Entonces, esto me invitó a investigar y a partir de que vi un solo párrafo que había escrito en internet, allí arranqué la historia. Allí arranqué la historia. Inicialmente pensé en escribir un guión, por eso arranqué en tiempo presente, pero ya después de unas 20 páginas tomé la decisión y dije, no, esto no es un guión, esto va a ser una novela, pero entonces continué haciendo el ejercicio de contarlo en tiempo presente, cosa que muy pocos escritores hacen, y el misterio fue que la novela se contó sola. Yo simplemente me sentaba frente al teclado, pero de mí venían emanando
las ideas y es un fenómeno que le ocurre al escritor y es que del fondo de de su, de su ser surgen las ideas, pasan los hechos y se construye toda esta trama de situaciones que terminan siendo una historia. Entonces, más o menos por eso es, digamos, el hito de decir que yo no encontré la historia, sino que la historia me encontró. Gracias, Isa. Genial, genial. Y me gusta mucho eso de que hay de Armando en Novilunio y es pues esa Manizales de su mamá que me parece súper bonito. Y pues por supuesto muy poderoso. Gracias, Isa. Muchas gracias, Isabela. Muchas gracias por la pregunta y muy pertinente, ¿no? Porque el acto de escribir es un acto difícil. Es un acto atravesado por miedos, uno a veces no sabe por dónde seguir y bueno, es muy inestable, así que me parece muy pertinente y pues muy bueno conocer justamente cómo fue tu proceso creativo, Armando, que nos pudiste aquí contar un poquito cómo lo desarrollaste, ¿no? Pues bueno, Novilunio estará disponible muy pronto en nuestra página web del Chorro y en otros espacios de venta. Esperamos poder tenerlo en librerías independientes también. Em, Básicamente ya está listo, solamente es esperar que la imprenta nos envíe las copias, así que pronto lo podrán tener en sus manos. Y bueno, creo que no es más por la sesión de hoy. Armando, ¿algún comentario de cierre? No, Daniel, Yo no sé si mi tío tenga uno, pero ahorita que Ani decía, escribir es difícil, pero más difícil es no hacerlo. Y yo me quedaría con eso de cierre. Y gracias a ustedes dos por este espacio. De pronto, algún día yo me aventuro a hacerlo. no, claro, no, es que la idea está es precisamente allí, en atreverse porque uno siempre, pues, está atravesado por estos miedos, por temores, a veces las faenas diarias, el trabajo, la cotidianidad lo envuelve y realmente sentarse a escribir requiere de mucho tiempo. Yo inicié este proyecto justamente en pandemia, en un momento en el que dije ya un poco desesperado, pero ¿qué voy a hacer todo este tiempo acá encerrado? ¿No? Toca, y me apareció la historia, me encontró, tocó a mis puertas, yo le abrí y ahí empezó todo. Entonces, sí, los temores hay que vencerlos y sobre todo ahora con las nuevas tecnologías, con las nuevas narrativas que son basadas o estructuradas en la imagen, lo audiovisual, las redes sociales impiden mucho también que las personas jóvenes se aventuren a desarrollar o a iniciar procesos literarios, pero no hay que hacerle y claro que sí, es muy importante que la historia, encontrar la historia, pero también que la historia nos encuentre. Yo creo que en García Márquez y en muchos de los grandes escritores también se ha dado el fenómeno y bueno, ánimo porque hay que estar con el ojo bien abierto y el corazón bien sensible para esperar esos tres golpes de esa historia que tenemos que contar. Muchas gracias, Armando. Bueno, escribir hoy en día es un acto de rebeldía, definitivamente. Y escribirse una novela hoy en día es un acto de rebeldía aún más grande. Y publicarla en impreso, pues ni hablar. Eso es uno de los objetivos nuestros del Chorro, la terquedad del artista y como dijo Isabela, pues no hacerlos más difícil porque uno lo tiene ahí y uno como persona creativa pues necesita como sacar eso que está ocurriendo en la cabeza. Entonces,
Pues felicidades Armando por haber logrado pues este hito y que podamos ser partícipes aquí en el chorro. Pues bueno, les Claro. agradecemos muchísimo y vamos a dejar acá por la sesión de hoy. Les esperamos en la siguiente y ojalá nos envíen sus muestras, así sea algo corto, para que podamos mostrarlo. Muchas gracias. Bueno, chao, gracias.